CPC por el aire, un micrófono abierto al barrio. CPC por el aire es el programa del Centro Político y Cultural donde la cultura, la política y la calle se cruzan en una misma frecuencia. Con la voz de los vecines, entrevistas que incomodan, música que vibra y debates que importan. Este espacio invita a pensar, compartir y transformar. Porque también tenemos voz, memoria y propuestas. Y no nos quedamos mirando desde la tribuna. Poné el mate, prepara la oreja y salí al aire con nosotros. Muy buenas tardes, noches, acá en el barrio de Montserrat. Desde acá y para toda la capital federal, para todo el mundo en realidad, porque estamos saliendo o próximamente a salir por YouTube. Así que les damos la bienvenida. Son las 7:21 de la tarde de un día jueves. Feliz día a todas y todos los maestros y maestras en este día. Feliz día, Lu. Nos encontramos acá justamente porque no teníamos nada que hacer en casa y dijimos, che, estamos medio al pedo, ¿qué hacemos? Bueno, hagamos un programa. Y no es así para nada. Somos un centro, como decía en nuestra presentación, somos un centro político y cultural que se llama El Hormiguero, que pertenece a nuestra organización justamente que lleva el mismo nombre. Y en esta oportunidad vamos a estar compartiendo todos los jueves de 19 a 21 un poco de música, un poco de charla, un poco de información. Vamos a estar tomando algunos temas que tengan que ver con el barrio, tomando algunas cuestiones que son de índole social y súper importantes, por cierto. Así que vamos a estar charlando en diferentes columnas, conversando un poco, compartiendo nuestro saber y también escuchando a la calle que obviamente tiene mucho para decir y nosotros mucho para aprender. Pero vea el efecto, qué fenómeno. Bueno, Mate está en la técnica, aplaudiendo, entre otras cosas. Sonia, como manejando la cosa también. Lula, que es la docente por el Día del Maestro, también ya le corresponde. La compañera Gloria, que está en la parte jurídica, ella es doctora, y vino también vino a colaborar con el tema de las columnas que va a hablar sobre todas las cuestiones jurídicas, ¿no? Y Sole, que está donde debería estar acá, pero Sole no está, como siempre, pero bueno, ya va a llegar. Sí, ponele. Bueno, saludo a mamá, que me está mirando, y bueno, un poco contar lo que... Este es el programa cero, o sea, es un programa piloto para ver qué onda, a ver si podemos seguir con esto o no, o vender todo esto que tenemos acá. A ver si al final del programa no tenemos linterna. Claro, sí, pero bueno, nada, me parece que uno de los temas más importantes es el del famoso Capitán Beto, parafraseando ¿a quién? Al Flaco Spinetta. Beto, pero con B corta, porque ya vetó el presupuesto para educación, el presupuesto para lo que se le llama el Hospital Garrahan, que es el presupuesto para las pediatrías. ¿Sí? Que todo esto se vetó ayer. Y hay toda una jornada de lucha, creo que es mañana, que hay una marcha, ¿no? Bueno, para ver si se puede dar vuelta a esto. Ya pasó el año pasado. El año pasado vetó el presupuesto de educación, hubo una gran marcha, no se logró las 3/4 partes del Congreso y quedó de alguna forma habilitado el veto. Vamos a ver qué es lo que pasa. Dicen que están esperando que se firme los 3 vetos, que es el veto, como decíamos recién, el veto por educación, por salud, y el tercero sería por la ATN, que son los aportes del Tesoro Nacional para las provincias. Están esperando que se haga ese tercer veto. Si sucediera eso, ya empezarían como, supongo yo, quiero creer, todo el pueblo junto con distintas organizaciones a salir a enfrentar esto, ¿no? Y lograr de una vez por todas estas 3/4 partes del Congreso y luego en el Senado para frenar el veto. No sé qué les parece, cuál es su mirada, ¿no? De esto. Qué
importante esto de entender un poco cómo funciona y la representación que se tiene, ¿no? Porque yo voy a interrumpir y voy a decir, esa cámara no está funcionando. No sé si aviso. Déjalo al técnico que sabe lo que está No haciendo. puedo, es programa cero. Es programa cero, tengo que decirlo. Eh, esa era la que funcionaba. Bueno, nada, es así, programa cero. Cuando el cero es así, es variable. No, decía, retomando un poco lo decía Albert en relación al veto, qué importante que es tener buena representación en nuestro Congreso Nacional, que después, como se va linkeando con esto de qué pasa con aquellos que elegimos cuando las banderas que supuestamente defienden son las del pueblo y llegan al Congreso y terminan votando en contra del pueblo, ¿no? Me parece que está bueno poder desarmar un poco eso y entender un poco qué es lo que se juega en una elección. Casualmente vamos a estar hablando en alguno de los bloques de lo que es la elección. Particularmente tenemos el bloque de educación cívica, que decidimos llamarlo así, que es como la primera materia que te enseñan en la primaria y que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Con cuán importante es saber quién nos representa en el Congreso y qué es lo que se juega cuando hay elecciones nacionales, ¿no? La importancia también de valorar el voto, ¿no? Como un derecho y una obligación, que es lo que se enseña en el colegio y, y es a lo que uno aspira siendo docente, que los chicos entiendan y a medida que van pasando por su escolaridad, entiendan que es una herramienta fundamental para, bueno, esto que vos decías, Sonia, ¿no? Esto de cambiar las cosas. Pareciera que no se puede cambiar, pero sí. De hecho, hace poquito tuvimos la muestra clara en provincia de Buenos Aires de todo el apoyo que recibió el espacio de Fuerza Patria, perdón porque me confundo en capital y provincia. Y bueno, y todas las repercusiones que tuvo esto, ¿no? Así que es súper importante también que la gente y que todos vayamos a votar, que es un derecho, pero también es una obligación. Tiene esa doble cara y está bueno que lo podamos aprovechar. Claro, pero ¿qué será lo que está pasando de que cada vez baja más el tema de este compromiso aparte de la gente ir a votar? O sea, es como que quedó atrás algunos, más, voy a hablar por mí, que soy más viejo, digamos, son todos unos chicos. Porque yo me acuerdo que, o sea, pasaron tantos años sin que pudiéramos votar en todo lo que fue el 76 hasta el 83, que es casi una fiesta para los de mi generación poder ir a votar. O sea, es como, wow, aunque nos cueste, lo que sea, no sé, es más, hasta el hecho de participar como fiscal de mesa, es toda una fiesta, cosa que eso se fue perdiendo con el tiempo, me parece, no sé qué piensan ustedes, si es así o no, o una generación. En la época de Cristina me acuerdo que fue una militancia muy fuerte la de los jóvenes, que duró casi la famosa década ganada, duró todo eso. Después no sé qué es lo que pasó, lo que pasa ahora, que como que a nadie, no sé si a nadie le importa, como, pero hay una gran mayoría como que no, total, yo no voy, las cosas van a suceder igual, yo no puedo cambiar nada, un poco como que es el discurso, ¿no? Está. Yo ahí tomo parte de lo que decís en relación a la identidad, ¿no? Me parece que hay un juego, yo lo voy a sacar de acá. Hay Sí, un juego que tiene que ver, me parece a mí, con el concepto de identidad. Yo nací en democracia y eso es algo que me va a marcar a mí de por vida porque yo no tengo registro de que me pidan documentos, que claro, es claro, un gran temón, ¿no? tal cual. Digo, de hecho, conversaciones con amigos, con pareja y demás, esto de, ¿trajiste los documentos? ¿Y para qué? ¿No? La pregunta. Personas que tienen más de 40 te dicen como, ¿cómo no vas a traer los documentos? ¿No, Gloria? Como que dice, Antes no tenías los documentos y podías ir presa. Bueno, que ahora hace muy poquito, días atrás, hubo gente que estaba repartiendo flyer en Retiro y fueron detenidos y les pidieron los documentos, solo por hacer eso. Pero no llevarte un momento y aislarte, lo que es absolutamente ilegal.
antes eso era re común, antes de la democracia. Como que siempre estábamos con miedo en la calle. Y el Claro, documento yo todavía hoy lo llevo siempre. ¿ves? Siempre, Ahí me siempre, parece que siempre. son ciertos como conceptos arraigados en la identidad que nos juegan al momento de salir a la calle. Y ahí es donde yo le doy un pasito más y digo, en este momento, y no es por caerle a la juventud, porque claramente todos fuimos jóvenes, pero hay una, no sé si es desaprensión o falta de reconocimiento de la importancia que lleva el hecho de ejercer la democracia. Y como dice Glo, el hecho de, che, entender que cuando te piden documento porque estás repartiendo volantes, que es una acción de un derecho político, de ejercer tu derecho a manifestarte a favor o en contra también de algún partido político, de algún candidato político, es parte de esto, ¿no? Del ejercicio propio de la democracia. Y lo que en mi análisis, que yo charlando así, digo, che, mirá, me parece que hay una falta de valorización, si se quiere, del concepto de la democracia, lo que nos lleva a pensar en esto de si yo no lo hago, no pasa nada porque va a seguir estando. Y como pueblo y como parte de una organización política y demás, sabemos que los derechos son conquistas ganadas, pero son ganadas porque fueron luchas que se llevaron a cabo, ¿no? No sé qué opinan, como va como arraigado. Y en este concepto más mercantilista, más instantáneo de la vida en sí, no solo de las redes, sino de la vida en sí, porque eso también nos juega mucho, la tecnología, la rapidez, la inmediatez, nos juega mucho a creer que todo lo que está va a seguir estando y todo lo que lo tenemos como ganado o como beneficio, hasta incluso me llego a atrever a decir, es como, bueno, che, lo tengo porque lo tengo y también lo puedo perder. En cambio, hay conceptos de la democracia que no son para estar jugándolos al los puedo perder. Hay que estar arriba, encima, hay que defenderlos, hay que entenderlos, hay que luchar por ello, ¿no? Me parece como que hay ese concepto y ese análisis en cuanto a lo que es la democracia y cómo cada etapa generacional, si se quiere, lo va viviendo, ¿no? Sí, es verdad. Es cierto. Sí, no, absolutamente. La gente que vivió bajo el gobierno militar, que fue mi caso, sabe lo peligroso que es el miedo, o sea, cómo es vivir con miedo, que te chupen, que te maten, que te secuestren, que te golpeen, que te violen, sin ninguna razón y sin poder defenderte de eso. La gente de otra época, como ustedes, claro, no tienen ni idea lo que te puede pasar cuando no hay democracia. Mucha gente actual, ¿no? No está de acuerdo con alguna decisión del gobierno, porque bueno, a veces los gobiernos que vos mismo votaste por ahí no cumplen todas tus expectativas, porque bueno, el gobierno anterior pidió un préstamo de no sé cuántos millones, entonces el que viene, bueno, tiene que ver cómo hace para destinar dinero para devolver esa plata. Entonces, las cosas no son tan fáciles y a veces la juventud es como que sus expectativas de lo que votó no le devuelve eso, entonces a veces dicen, bueno, que vuelvan los militares, porque acá todo el mundo hace lo que quiere, pero porque no tienen ni idea siquiera de lo que es vivir bajo un gobierno militar. Es absolutamente peligroso. Nada, no tenés derecho a nada, o sea, es una inseguridad siempre en todo lo que haces. Vivir es inseguro. Sí, por ahí también lo que pasa es que se apropian la juventud, ¿no? Pero no es toda la juventud. Está bueno siempre aclarar esto, que no es la mayoría de la juventud. Digamos, hay una juventud que milita, de hecho nosotros lo sabemos muy bien porque tenemos, tenemos infancias, tenemos adolescencias que están cuando suceden las marchas, cuando hay que hacer algún tipo de reclamo, los chicos en los centros de estudiantes. Es como que no es tampoco que uno quiere generalizar, pero es esto que decías, Gloria, un poco lo que decías también, Sonia, que se apropian de este discurso de, bueno, que vuelvan los militares, como una cosa muy por encima, muy superficial, pero tiene que ver por ahí, muchos sociólogos hacen estudios sobre esto y dicen que es una cuestión generacional, que este tema de la inmediatez, este tema de, bueno, no hay consecuencias, total, no ir a votar, creo que tenés que pagar 100 pesos, tenés una multa, pero esto después te genera también cuando querés salir del país, y hay un montón de cuestiones bueno, que la gente de antes decía, no, es un derecho que costó tenerlo, entonces voy a votar. Es como
Y mucha gente de más de 70 años sigue yendo a votar. De hecho, yo acompañé el domingo a mi viejo que tiene 72 años y fue a votar. Y en un momento le digo, ¿vas a ir a votar porque ya no tenés obligación? Y dice, pero ¿cómo hija no va a ir a votar? O sea, ni se le cruzó por la cabeza. Yo simplemente se lo planteé, pero bueno, él me lo dijo de esa manera. Y, y bueno, esto también que decía Sonia, ¿no? El tema de todo lo que se ganó, es como que ya está dado, ¿no? Hay toda una generación, un grupo de esta generación que dicen que, bueno, que esto ya lo tienen o lo tenían, entonces no hace falta seguir luchando, pero está claro de que se puede perder de un momento para el otro, ¿no? En los 90, la multa era de 50 pesos. No sé si no sigue siendo de 50 pesos o de 100, pero en los 90 era 50 pesos, que era caro, y se conocía como la ley 501. Cada vez que llegaba el domingo para votar, uno hacía 501 kilómetros y no había necesidad de votar. Solamente tenía que ir a la comisaría para justificar de que estoy a 501 kilómetros, no puedo votar. Y se hacían la cola, porque las comisarías estaban llenas ese día, para justificar el voto. Pero bueno, nada, ojalá se dé vuelta esto de la participación ciudadana, porque yo creo que a pesar de que el gobierno es un poco, veo como cabeza dura, que no le entra la bala, pareciera, porque, o sea, el gobierno perdió, fue un revés el que pasó el domingo. Sin embargo, es un poco esto que hablamos recién del veto, o sea, se vetan leyes que son principales, o sea, tiene que ver con la educación. La universidad, con un presupuesto como el que se había reglamentado, tiene que ver, es una de las cosas que impacta con la movilidad social. O sea, es lo que hace que el hijo del laburante pueda ir a estudiar, profesionalizarse, y de forma gratuita. Y tratar de sacarnos esto, sacar al pueblo la posibilidad de esta movilidad social, es como que mucho. Ahí está la hija de técnica y de Sonia. Lucecita, tal cual. Y nada, eso es un poco. Yo creo que también ahí, como quizás recién nos pusimos muy al hueso con las juventudes, yo creo que hay que hacer un mea culpa, si se quiere, como generación, que no es el conjunto, como decía Lu, no es el conjunto de la juventud, no es el conjunto de los jóvenes, y vamos a ser sinceras y sinceros, este gobierno no ganó solo con el voto de las juventudes, ganó con el voto de laburante, de un montón de sectores Sí, claro. sociales que ya pasaron la juventud. Entonces me parece que en el plano de lo que es la elección en sí, hay que ser como hay que ser transparentes cuando uno hace este análisis. Yo más que nada me refería a la identidad en el término democracia, cómo se vive entre la juventud en algún plano el término democracia. Claro está que hay gran cantidad de jóvenes que, como decías, pertenecen a centros de estudiantes, están defendiendo desde el primer año de la secundaria, como todo lo que tiene que ver relacionado con sus centros, con sus colegios y demás. Pero en el plano general, digo, del ciudadano, del joven común, como le dice, del ciudadano a pie, como le dice Cristina, hay algo de esto de no es igual la época que lo que se vivió con Néstor y Cristina en el marco de esa juventud. Y creo que esto tiene que ver justamente con desde la cabeza central de la representación política, cómo se vive y qué grado de respeto se le da a la democracia. Y en esa línea es que si uno, como autoridad máxima del Estado, insulta y falta el respeto no solo a las instituciones, sino a todo aquel que tenga una opinión contraria, también hay un dejo de socavar la democracia. Y en ese socavar la democracia también habilita a que quizás la juventud no esté tan convencida de que tiene que defender la democracia, ¿no? Como en esto. Pero también, para ser, como decíamos, fidedignos con nuestro análisis, es cierto que la política, como la conocemos, como el concepto militante que entendemos de la política, que es la herramienta para la transformación de las realidades sociales vinculadas justamente con el ascenso social, la justicia social y demás,
no le está dando soluciones a la gente, no le está dando soluciones al pueblo. ¿Y esto por qué está pasando? Y bueno, tenemos que abrir un análisis un poco más amplio y tenemos que hacer un análisis también de nuestros gobiernos. Pero lo que también significa entonces es que hay gran parte de la población que no solo son jóvenes, que realmente están desatendiendo al compromiso democrático porque en definitiva esa situación de representación en el Congreso o en el Ejecutivo no le da una solución o mínimamente herramientas para poder tener una mejor vida. Y me parece que de eso se trata un poco el compromiso con el volver a formar parte como de una ciudadanía que elige, vota y controla. Y ahí, si quieren, después nos metemos en ese marco de lo que es qué pasa con el control, qué pasa, cómo hacemos cuando votamos a alguien, cómo podemos evaluar si es que existe o no una forma comunal, distrital, local, de tener ese tipo de control, ¿no? Sí, tal cual. Sí, es verdad. Pero también es darse cuenta que todo es parte de lo mismo, ¿no? Es dejarte, o sea, que todo sea pago. El que tiene dinero va a tener educación, va a tener salud. O sea, estás leyendo la parte de la ley esta ley de presupuesto para que le llaman de pediatría, de urgencia pediátrica, en realidad. Conocido comúnmente como Garrahan. Entre esas cosas, más allá de darle presupuesto al Garrahan, tiene que ver con dar equidad para que todos puedan atenderse, prioridad para que tengan vacunas, o sea, todo el presupuesto destinado a que funcione, y no está hablando de todos los hospitales, está hablando de la parte pediátrica, que es fundamental. Y de un hospital emblemático como es el Garrahan, Ni hablar. que no solamente vienen, se atienden personas de acá de Capital, sino también que vienen familias enteras de provincia a quedarse y hay un espacio en el que las familias se pueden quedar, y la verdad que es súper importante, sí, sí, sí. Y aparte de esto, la Secretaría del Interior se convirtió en ministerio, nombrando a Catalán, Lisandro Catalán, porque ¿qué quieren hacer? Quieren hacer un nexo. Casi era catalano. ¿Catalano es? No, hubiera sido catalano, sería mucho mejor. Ah, El claro. Tano catalano Sí, sería mucho mejor. Sí, claro. Pero bueno, claro, lo ponen como ministro y para hacer el nexo entre él y las provincias, cuando en realidad fueron nada más que 3 gobernadores a la reunión. Alfredo Cornejo de Mendoza, Rogelio Frigerio de Entre Ríos y Leandro Esdero de Chaco. Los únicos que participaron porque el resto no, o sea, saben de que el ministro es una figura puesta que no tiene sentido. El que va a decidir, Se están despegando producto del resultado de la elección. claro, También es eso una lectura, no solo del gobierno, sino de la ciudadanía. Porque, a ver, que tu gobernador deje de estar carne y uña con el presidente de la nación, exacto. también significa que están queriendo evitar el golpe, vamos a decirlo así metafóricamente, porque nosotros no somos violentos, el golpe de las urnas y el golpe de los votos. Entonces, como empiezan esa especie de retirada, Claro. como dice, te acompaña hasta el cementerio, pero no me entro al entierro con vos. Tal cual, sí, es verdad. Y bueno, y ahí es lo importante del movimiento de la gente, del pueblo. O sea, fue el pueblo el que votó y eligió otra cosa y decirle, loco, este no es el camino. Y evidentemente a este gobierno no le interesa la cuestión del pueblo, de la gente, porque desoye todo eso. Bueno, dependerá de nosotros que este gobierno, por lo menos el próximo, primero llenar el 26 de octubre, ¿no? Que son las elecciones, de llenar el Congreso con gente un poco más, con justicia social, con un sentido social, que no sea esta cosa de que servís si tenés dinero, y si no, como que todos los derechos son... O sea, yo jamás vi, yo recuerdo que en el gobierno de Cristina y Néstor, las policías, los organismos de control en una determinada marcha, no iban armados, no tenían ningún tipo de algo para reprimir. Sin embargo, acá los miércoles sabemos que siempre, Sí, la verdad que siempre es son terrible. jornadas violentas. Y los ves vestidos con todo el uniforme y a varias cuadras a la redonda del Congreso. Yo que suelo andar por las calles Perón y
hasta la Valle a veces llegan, o sea, de Corrientes para el otro lado, no para el otro lado, sino que vienen para están en este sector, pero están armados como si fueran una guerra. Da mucha impresión y a pesar de que yo también nací con la democracia, no está bueno verlos así, todos armados, sentados adentro de las camionetas esperando, como si realmente fuera a pasar algo terrible, ¿no? Es toda Claro. una imagen que ellos quieren dar también. Sí, aparte, sí, como vos decís, están armados hasta los dientes, pero lo loco de esto, que son tipos que cobran un salario igual que nuestro, menor que nuestro, o sea, no son tipos que ganan fortuna, o sea, son tipos que responden a un sueldo y que les va a pasar lo mismo que al jubilado que está reclamando. Ellos también van a estar ahí en algún momento. O sea, si esto no cambia, o por lo menos no logramos cambiarlo desde algún lugar, ¿no? Eso me parece. Importante, importante. Sí, tal cual. Como para tener un primer bloque. Si les parece, ahora vamos retomando, vamos a escuchar un tema y después vamos a retomando un poquito más. Dale. Dale. Bueno. Hola. Ahora sí. Bueno, seguimos. Son las 7:53 de este jueves 11 de septiembre. Feliz día a las y los maestros y maestras y a toda aquella persona que se considere o no se considere, pero lo sea, educador o educadora. Me parece importante también pensar que a veces como profesionales no nos damos el valor que tenemos cuando realmente nos presentamos frente a alguien, ¿no? No solo es un aula, sino es alguien a quien educamos, a quien enseñamos, con quien aprendemos, ¿no? Así que dejamos una huella, como dice Lu. Bueno, seguimos acá, decíamos, estamos en esta etapa de este centro cultural. Es un programa que vamos a estar teniendo todos los jueves de 19 a 21 acá en vivo, en Hipólito Yrigoyen 1440, en el barrio de Montserrat, posiblemente saliendo por YouTube, posiblemente saliendo por FM Soldati con los compañeros allá, en la radio en el sur de la capital federal. Y para hoy dijimos, teníamos varios bloques, estuvimos hablando, pimponeando un poquito al principio. La idea es poder compartir y tener la palabra del barrio, que si quieren se puedan acercar, comentarnos alguna situación que vivan, que quieran que sea de necesaria difusión. Así que acá estamos, se pueden acercar, ahí Sole los va a atender y pueden sumarse. Sole no está como nunca, a ver, no está. Ya va a aparecer Pobre Sole. Sol. Decíamos, hoy vamos a tener un bloque de derechos humanos y justicia en función de lo que son los derechos de los consumidores. Vamos a hablar de la educación y bueno, un poquito estuvimos ahí charlando sobre la formación cívica y vamos a seguir metiéndole a eso porque se vienen las elecciones en octubre y también tenemos que hablar de eso, de cómo se vota y demás, la novedad de la boleta única de papel. Pero ahora vamos con el bloque de educación, así que le damos la palabra a Lula. ¿Y de qué nos vas a hablar, Lula? Bueno, la idea es hablar un poquito de qué es lo que está pasando en nuestro país y también después hacer un poco de foco en particular qué pasa acá en Ciudad de Buenos Aires y también en Montserrat, que es el barrio en el que estamos transmitiendo acá del CPC por el aire. Por ser el primer bloque, por ser la primera vez que estamos inaugurando, bueno, nos pareció interesante poder plantarnos en algo básico, simple y contundente, que tiene que ver con una pregunta, un disparador que se suele utilizar mucho en las aulas. Les cuento a las personas que nos estén escuchando, viendo, o vayan después a escucharnos y vernos. En las aulas tratamos siempre de llevar un disparador y a partir de eso con los chicos se abren miles de posibilidades y ahí entra en juego bueno, nuestra intervención como docentes. Pero la pregunta fundamental es, ¿qué es la educación?
Y hay varios conceptos a tener en cuenta. Por supuesto que cuando uno googlea, antes íbamos al diccionario, papel, bueno, ahora tenemos los diccionarios digitales, las enciclopedias digitales, que también son muy interesantes y hay que también traerlas al aula. Encontramos 3 conceptos fundamentales en una primera vista que uno puede hacer. El primero es de la inteligencia artificial de Google, que ya nos invade por todos lados cuando uno pregunta cómo preparar arroz con leche, ¿no? Uno va a Google y aparece ahí la inteligencia artificial diciéndote que el mejor concepto que se puede armar es este. Entonces te tira el concepto. Bueno, el primer concepto que aparece en relación a la educación dice que la educación es un proceso en el que se adquieren conocimientos, habilidades, valores y experiencias. Cortito y al pie, ¿sí? Nos explica la inteligencia de Google. El segundo concepto, que es un poquito más elaborado, dice que la educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje, la construcción de conocimientos o diversas experiencias, así como virtudes, creencias y hábitos. Este es de Wikipedia. La verdad que a mí me sorprendió bastante porque Wikipedia tiene como un costado bastante polémico porque uno puede ir agregando información y en general en las aulas a los chicos les decimos no vayan a Wikipedia. Es lo primero que los chicos hacen, van a Wikipedia. Pero bueno, este concepto está bastante completo. Ahora lo vamos a retomar un poquito. Sí, espera. Sí. En derecho se recurre al rincón del vago. Ah, claro, sí. El rincón del vago a full, sí. Eso era antes. Ahora No se sé, recurre a la no, IA. Ahora es la IA. Ahora tenemos la Sonia, IA. Sí, es como mucho que, más fácil, más rápido. sí. O el chat. Pero poco GPT. eficiente. Pero a veces poco eficiente. Por otra vez yo le consulté, le consulté y me tiró una cuestión de plazos. Me tiró un artículo en el código que no existía, Claro. y los plazos, la verdad, eran 5 días y me tiró 10 días. Claro. Digo, ¿cómo puede ser? Pero bueno. Para perder cualquier Sí, casi me juicio. rajan de laburo. No, pero no. bueno. Lo que pasa es que, claro, la inteligencia artificial se nutre de. Después, en algún momento, seguramente vamos a tomar el tema es súper interesante. Podemos traer algún especialista, alguna persona que sepa del tema, pero se va nutriendo. A mí me da mucha impresión eso, porque es como un monstruo gigante que se va nutriendo de toda la información que suben los usuarios. Eso es la inteligencia artificial. O sea, nosotros la estamos creando, digamos, la estamos como moldeando. Entonces, por ahí te trae cosas de otros lugares. Qué terrible, porque... Terrible. No sé si vieron Stranger Things. Sí. Como Stranger Things es como el monstruo ¿viste? Que no Sí, sabes muy bien qué es. Sí. Pero y es un monstruo. Así que A ver, para. hacemos una pausa. No, un segundo nada más. A ver. Las armas son malas. ¿Sí? ¿Las? Las armas son malas. Almas. Armas. Armas. Armas En realidad, son Albert, malas. las armas no son malas, sino el uso que se le da al arma. Pero Hay si- toda una concepción ética en relación a las armas. Bien, Bueno. pero si no hubiera habido armas a lo largo de la historia, las revoluciones no hubieran existido. La IA puede ser horrible, pero también puede ser muy buena, de acuerdo a cómo son herramientas que tienen que ver cómo las usamos, nada más. Herramientas. O sea, te soluciona mucho tiempo. hay un Antes era la defensor biblioteca. No, pero antes de la era IA, terrible. la biblioteca, buscar. Ahora esa investigación se minimizó. Tenemos que investigar Podemos hacer una y encuesta. chequear, Podemos hacer cosas una que no encuesta. se hacen. Pro IA y anti IA. No, pero es saber usarla o Pro saber. libro digital, Bus- anti libro papel. Claro. Con ustedes estaríamos todavía con la piedra y el. Y no, puede esa. ser, Bueno, pero fíjate, la piedra se mantiene en el tiempo y la IA, no sé. O sea, si no tenés un celular, estás en el medio de la selva, ya está, no podés obtener nada. Sin luz, ya te cagó la vida. Ya está. En cambio, con una vela o a la luz de la luna, muy romántico lo mío, pero podés llegar a leer algo, Albert. ¿Es así? Por las ramas. Bueno, sí, volvemos. sí. Perdón. Sí, Volvemos. sí. El tercer concepto es de una enciclopedia digital que se llama Enciclopedia Concepto. Es muy, muy interesante y dice que la educación es el proceso de facilitación del aprendizaje y el refinamiento de conocimientos, habilidades y hábitos en un grupo humano determinado. Ahí es como que hace un poquito más de foco y habla de lo humano, ¿no? Bueno, ¿a qué venía todo esto? A que partimos de la base de
qué es la educación, como siendo el primer programa o el programa piloto que estamos haciendo, qué es la educación. Entonces, bueno, los conceptos nos ayudan mucho, como dijimos, son la base para iniciar el camino. Y en un día como hoy, nada más y nada menos que un 11 de septiembre, bueno, en nuestro país se recuerda la figura del tan controvertido Domingo Faustino Sarmiento, falleció un día como hoy, en 1888 en Paraguay. Sus restos están en el cementerio de La Recoleta. Nada, información por ahí que está bueno tenerla ahí en la órbita. Y su obra fue la creación de la escuela popular, ¿no? Está bueno por ahí retomar esto del concepto de educación popular, más allá de las diferencias que uno pueda tener con la figura de Sarmiento, no hacer el recorte de lo que él pensaba, porque la verdad que, no sé, acá mis compañeros que están en la mesa, ¿qué opinan sobre Sarmiento, ¿no? Ahí abro como un nuevo capítulo. ¿Qué recuerdan de Sarmiento? Si saben que tiene un himno, que se solía cantar en la escuela. Y bueno, pero Sarmiento fue el creador de la escuela popular como tal, ¿no? Hasta ese momento los chicos no iban a la escuela, los chicos de determinada edad. Él pone mucho énfasis en esto y llevó a cabo su obra desplegando un montón de estrategias. Uno puede con el tiempo decir, bueno, estuvieron bien, estuvieron mal, pero digamos la figura de Sarmiento es como algo que nos tiene que convocar a todos porque su obra es maravillosa. Pero bueno, no sé qué opinan mis compañeros, qué recuerdo tienen de Sarmiento, a ver, de sus escuelas, de su historia. Yo mucho no sé. Lo que sé que había una frase, creo, del Facundo, que decía, se regará los campos con sangre de gaucho, de qué sé yo. Y de indio, claro, mucho no me simpatiza. Pero te repito, no conozco mucha historia. Sé que tú trajo maestras yanquis para enseñar. Él quería una emigración que venía del norte, en realidad jamás vino la inmigración del norte, sino que vino del sur y de gente que estaba buscando una salida. Y eso como el que quería jerarquizar la emigración, cosa que no sucedió. Pero sí le reconozco, porque yo creo que las personas no es ni blanco ni negro, hay como grises. Y creo que sí, que uso mucho por la educación y que nunca faltó al colegio, creo. A mí siempre me mataban con eso. Bueno, ese mito dicen que es mentira, o sea, varios historiadores lo derribaron porque no es que nunca fue al colegio, sino que la realidad es que la provincia de San Juan tiene muy pocas precipitaciones a lo largo del año, entonces nunca llovía, o en la época que él iba al colegio no llovió una sola vez cada no sé cuánto, y entonces por eso es que él no fue al colegio. Ah, mirá. O sea, se derribó ese mito. O sea, que no faltaba nunca al colegio. No, es mentira. Aparentemente se hizo un par de faltazos y bueno. Me lo hubieras bueno, dicho sí. antes, mira, como ganapedo, claro. Está bien. Así que bueno, Sonia, vos, ¿qué pensás de Sarmiento? ¿O qué recuerdos, más que pensás, sino qué recuerdos tenés de tu escuela en cuanto a la figura de Sarmiento? Y nos metimos en un temón ahí, porque yo me eduqué en la educación, en las escuelas públicas, en varias, no fue una sola, digo, hay gente que puede hacerlo en una sola, yo la verdad es que no, pero el tema Sarmiento para mí con los años tuvo como ese análisis completo, ¿no? Porque está bien, yo estoy de acuerdo que ha sido uno de los precursores, si se quiere, en el marco de la educación pública, o lo que se pueda llamar ahora educación pública en sí, como concepto, pero también no nos olvidemos que hay una mirada bastante autoritaria y conservadora y por sobre todas las cosas bastante, lo voy a decir así y va a ser problemático, yo lo sé, bastante genocida en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de civilización o barbarie parte de la idea de que hay quienes tienen un saber por encima de los demás y son aquellos los que deben imperar e imponerse frente al resto de la población. Y me parece que ahí está justamente todo el meollo de la cuestión y que de hecho tiene que ver con lo que estuvimos hablando hace un ratito atrás, esto de la representación y a quién representa, ¿no? Porque digo, el concepto de plantear que la educación entendida como la traía Sarmiento
era la, la ley, la ley, el concepto que debiera de marcarse a fuego, me parece que deja por fuera un montón de otros conocimientos que no tienen que ver con el conocimiento propiamente estructurado, institucionalizado de tal manera. Me parece que desprestigiar el conocimiento de pueblos originarios y de un montón de otras comunidades y demás, también nos pone en juego al plantear qué tipo de conocimiento es el que nosotros queremos, qué tipo de conocimiento es el que queremos compartir y qué criterio, qué valor le damos a nuestro conocimiento. Entonces me parece que hablar de Sarmiento también es hablar un poco de esto, de cuál es el conocimiento que vale, cuál es la verdad que tiene que sobreponerse y por qué debe de sobreponerse ante el otro conocimiento que no ha sido institucionalizado o que no ha sido reconocido a nivel europeo, porque este es un poco el concepto, ¿no? No estoy diciendo con esto que no sirvió la existencia de Sarmiento, no, sí, por supuesto, pero también es necesario no hacer un revisionismo, sino contar la historia completa, si se quiere, en el marco de la educación. Y esto me lleva también a que no es una crítica a Sarmiento, sino es un aporte al debate de qué tipo de educación queremos, ¿no? ¿Qué tipo de educación queremos? ¿Qué queremos en las aulas? ¿Qué queremos en los colegios? ¿Qué queremos cuando nos presentamos y nos ponemos frente a un otro? Me parece que está bueno entender que quizás en los últimos años tuvimos un gran quiebre en cuanto a la educación, en cuanto a qué representa la escuela para la familia argentina, o voy a decirlo un poco más abierto, ¿qué representa la escuela argentina para las familias que habitan este país? ¿No? ¿Qué esperamos de aquellas maestras, maestros? ¿Qué esperamos cuando el chico no va a clase? ¿Qué esperamos? ¿Qué queremos? Y esto también nos invita a pensar en esta nueva estatalidad, que es una palabra que se usa hace poco tiempo, empezó a tener mayor relevancia cuando hablamos de la nueva estatalidad, pero me parece que está bueno que esa nueva estatalidad también la podamos pensar entre todas y todos, con la voz del barrio, con la voz de los vecinos, con la voz de las familias, con la voz de los docentes, con la voz de los trabajadores, con la voz de los sindicatos, con la voz de todos y todas, porque es ahí donde se va a construir una superación de aquello de lo que quizás hoy podemos decir, al menos en mi caso, Sarmiento sí, pero hay mucho más para hablar también. No mucho, simplemente creo que, bueno, es de otra época, de una época donde los padres de esos niños que Sarmiento quería que fueran al colegio muchas veces no sabían ni firmar, entonces es como que por ahí estaba todo blanco o negro, esa dualidad, esto está bien, esto está mal, entonces también era una mirada así como más rígida, que obviamente con el transcurso de los años eso fue cambiando. Creo que hoy es como que es bastante claro que lo diverso siempre suma y construye, y como que salimos de esa mirada así de bien o mal. Creo que estamos por la época, otra manera de pensar las cosas. Eso nada más. Bien. Bueno, bastante controvertido entonces Sarmiento y todo su legado, pero bueno, hoy es el día de él, de las maestras, de los docentes, y se recuerda justamente por el fallecimiento, ¿no? Su obra fue enorme y fue en un momento justamente, como dice Gloria, como decías vos, Sonia también, y Álvaro también cuando dieron su opinión, en relación a que fue en un momento histórico determinado. Entonces, siempre recordar también, está bueno que tengamos en cuenta que la historia se mira para adelante, en el sentido de que lo que se pasó antes nos tiene que servir para avanzar, ¿no? Ya sea repetir o no repetir ciertas cuestiones. Así que bueno, en relación a eso, Sarmiento, bueno, el padre de la escuela, decían, pero vamos un poquito más profundo el tema, ¿no? Que ya pasamos por Sarmiento. Y la pregunta que se despliega por ahí también, y que es bastante necesaria porque es el estreno de este bloque, es si la educación en nuestro país está en crisis, ¿no? Ahí un poco Sonia también hablaba de la estatalidad, de esta escuela, de qué pasó, de qué viene pasando en estos últimos años con la escuela, en qué se convirtió la escuela en estos últimos años,
por qué la escuela sigue siendo el lugar donde la familia deja a su hijo o a su hija y, bien o mal, se queda tranquilo. No es como, esto nos sigue pasando a las docentes, como que nos damos cuenta que la mamá o el papá deja al niño, ya sea en una jornada completa, una jornada simple, y sabe que está ahí, de ahí no se va a ir. Entonces, no pasa lo mismo en un pelotero, no pasa lo mismo en algún parque, o inclusive en la casa de un pariente, ¿no? En cambio, en el colegio es como, sigue siendo ese lugar seguro donde las familias dejan a los niños. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes? Pero, ¿Está en crisis? Y en quiero todo hacerte caso, ¿por qué? una pregunta, vos que sos maestra, A ver, docente. sí. A ver, yo creo que en mi época, cuando la maestra llamaba o la profesora llamaba a los padres, el que la pasaba mal era el alumno. Hoy en día la madre llama, la docente llama a los padres y el que la pasa mal es la maestra ahora. Algunas veces. Sí, Yo suelo pero- tener más que nada una mirada un poco más, no global, ¿no? De las cosas, como que hay casos en los que sí y casos en los que no. También es cierto, lo hemos charlado bastante también acá en el Frente Educativo del Hormiguero, Frente de Educación, que hay una crisis en relación a la formación docente. Eso es algo que también nos tenemos que hacer cargo. Es como, ¿qué pasa con la preparación? ¿Qué pasa cuando vos tenés que pararte frente a un grupo de niños que, bien o mal, escuchan, ¿no? Los niños de hoy tienen una atención muy mínima, de 5, a veces son hasta 3 minutos, y uno tiene que desplegar en esos 3 minutos o 5 minutos estrategias para cooptarlo a los chicos, ¿no? Pero bueno, ¿qué grado de preparación tiene una como docente ante esto, ¿no? Y también esto va de la mano de en qué momento los docentes se perfeccionan, ¿no? En qué momento se capacitan. Bueno, en una época, en la época dorada, me gusta decir a mí, no fue hace mucho tiempo, teníamos un montón de capacitaciones y teníamos muchos libros en las escuelas. La realidad es que con Daniel Filmus tengo que dar un dato así muy puntual, pero las escuelas se llenaron de libros. Yo eso lo viví. Por ahí las docentes más jovencitas no lo saben, pero en un momento teníamos un montón de libros en la escuela. Y estaba muy bueno eso, porque el libro papel, desde mi punto de vista, nunca va a reemplazar al libro digital, jamás. Yo ahí me pongo firme, no. Aparte de la vista, la letra es chiquita, tenés que hacer zoom, no. Bueno, no tenés conexión, sonaste también, se te va el libro. Y si vos querés leer, no hay nada mejor como tener un librito ahí metido en la mochila, en el bolso. Así que hubo una época en la que los docentes nos podíamos capacitar, donde las escuelas se llenaban de libros, había agendas para los chicos de 4º grado. La verdad que yo todo eso lo viví y bueno, lo fuimos perdiendo con el tiempo. La realidad es esa. Así que para mí, perdón, la escuela está en crisis. En esa época, ya que nombrás a Filmus, Sí. Filmus fue aparte del director, que no me acuerdo, ni me acuerdo cómo se llamaba, que estaba a cargo de Canal Encuentro, él manejaba también la parte de educación y Encuentros estaba en una página en internet donde todos los docentes podían bajar material constantemente, un material maravilloso. Sí. Eso ya se perdió, ¿no? Sí, ahora lo que se estuvo haciendo hace poco es agarrar toda esa información y bajarla a una nube donde podemos seguir consultando. Así que las docentes tenemos todavía acceso a eso. Como contrapartida se creó un paca libertario. Sí. Y bueno, nada, surgieron muchos memes, muchas cosas. Hasta los mismos chicos se daban cuenta que había como una cosa rara pasaba ahí en Paca. Los chicos te decían, señor, aparece, no está más Samba. Samba está más blanquito. Está ahora. más blanquito Samba. Es terrible. Y no opina lo mismo que antes. No, como que cambió. Es como que ahí uno entra en juego en eso y los chicos son maravillosos siempre en ese sentido, te disparan un montón de cosas y bueno, se habla de eso en las aulas, sí, con los chicos se habla porque la educación es un acto político también, ¿no? Esta cosa que decía Sonia al principio, vos también, Albert, de lo político, ¿no? Es como que todo es político. Todo, absolutamente todo. Ir a pensar en la comida que vas a hacer a la noche, al otro día donde vas a ir a comprar, es todo político, porque es algo humano. Entonces, bueno, nada, no sé si alguno quiere sumar algo más, sí, a ver, Gloria. Bueno, yo tengo una mirada absolutamente crítica y muy particular. Coincido, la educación está en crisis.
a los niños o a la juventud ya no se las engancha, ya no se las, no logramos que presten atención. Creo que los chicos vienen ya de años y años de escolarización, muchas veces de salita de 2, 3, 4, 5, primaria, secundaria. A los de la secundaria se te hace muy difícil que te presten atención. Ya el tema de el docente que transmite ya no va, o sea, hace rato. Las actividades tienen que ser con mucha estrategia, con muchos recursos. Particularmente me parece que es como normal, porque si un niño está desde los 2 años en la institución educativa, llega a los 16, 17, ya no quiere escuchar más nada, no quiere Claro. estar sentado esperando que le transmitan algo. Entonces es como que sí, obvio, hay una crisis. Por otro lado, creo que cuando se organiza las instituciones educativas fueron para que se formara la mano de obra para las industrias. Entonces eso también entró en crisis. Hoy mucha gente que estudia por ahí no tiene trabajo, y tiene trabajo el pibe que es youtuber. Entonces ya la educación, la institución educativa ya no te forma para para el mercado de trabajo. O sea, es como que todo va cambiando. Todo cambia, sí. Entonces, bueno, hay que pensar la educación desde otro punto de vista que sea súper, súper atractivo y que realmente haya una construcción, una co-construcción del conocimiento, y donde el alumno tiene que ser mucho más protagonista, porque si no, no hay forma de que se quede y quiera terminar la educación secundaria. Sí, sí, muy interesante lo que decís, y la verdad que mientras lo ibas diciendo, Gloria, me recordaba el tema de cuántos años los chicos están en la escuela. Eso no pasaba antes, ¿no? Volviendo a Sarmiento, por ahí el tema de Sarmiento era a partir de primer grado hasta séptimo grado, que era como la educación fuerte y que se los preparaba para la vida, ¿no? Ya en segundo grado sabían sumar, restar, dividir, multiplicar. Ahora estamos llegando a quinto grado, con suerte, con chicos que pueden resolverte sumas con dificultad. Entonces, bueno, sí, hay una crisis. Eso es algo, es una pregunta un poco redundante, ¿no? Porque la respuesta es sí, estamos ante una crisis. Yo creo igual ahí que Sí. hay crisis, pero yo no sé si caería solo en el concepto de la educación como tal, ¿no? Me parece que estamos en una crisis que engloba la interdisciplinariedad del conjunto educativo, y no solamente la persona dentro de un aula o de una institución. Me parece que está en crisis el docente, que él o la docente que está mal paga. Está en crisis un pibe, una piba que va al colegio y viene de una familia que en su casa hay violencia. Está en crisis el pibe o piba que, viniendo de una clase social económica un poco alta, tiene miradas de odio sobre la población. Digo, porque siempre uno piensa en los pibes que vienen pobres, los pibes que vienen con hambre, qué sé yo. Pero un pibe que viene con odio desde su casa es también estar en crisis como sociedad. Y estar en crisis como sociedad también tiene su correlato en la educación. Entonces me parece que analizar la crisis de la educación es un poco también hablar del elefante en la sala, dicen, ¿no? Como, hablemos de como sociedad, cómo estamos, cómo nos queremos, cómo nos miramos y cómo pretendemos estar, y cómo termina siendo un espejo la escuela, Sí, en eso este caso siempre. la escuela pública, ¿no? Siempre, sí. De la sociedad en su conjunto. Me parece que hay una frase que se está usando mucho, una palabra que se está usando mucho, que es rotos, ¿no? Y Claro. me parece que el concepto es que uno no es un ser individual en el colegio. El sujeto, él o la sujeto o sujeta, es parte de una comunidad, de Sí. un ser social, ¿no? Entonces ahí, mientras las escuchaba, pensaba, ¿cómo nos paramos como sociedad en esto de educación? Y un poco chisteamos al principio, educación versus inteligencia artificial. También, ¿Qué hacemos claro. con eso? Sí. Porque no nos podemos negar al avance tecnológico, No. pero tampoco podemos entregarnos a ello. Entonces, ¿cómo hacemos para que eso realmente termine siendo beneficioso no solo para las personas que asisten a la institución, docentes y estudiantes y demás, sino
¿cómo hacemos para que eso termine generando una herramienta, como dicen, ¿no? El martillo puede servir para clavar un clavo y armar un lindo mueble o dárselo en la cabeza a alguien, como digo, este Claro. concepto tan amplio de las herramientas, como pensar también que la idea de la crisis es bien amplia. Entonces, ¿cómo empezar a pensar? Que también está bueno ver en dónde depositamos esto. Porque uno dice, sí, ¿no? Como esto, vamos a reflexionar, tenemos una crisis en la educación, ¿y qué hacemos con esto? Porque está bien, llamamos a la maestra, le decimos, che, mirá, no estoy de acuerdo, aquí y allá, pero ¿qué pasa ahí? Hay un más allá, hay un concepto, y me parece que ese concepto es un poco el que se tomó en el último congreso que se hizo desde el hormiguero, ¿no? Ese sí. concepto de imaginar y transformar. Imaginamos un mundo distinto, imaginamos una estatalidad distinta, una escuela distinta y transformar. ¿Y cómo se transforma? Creando, hablando, charlando, participando, organizándose, ¿no? Y en esa línea me parece que está bueno también mencionar, se hizo el congreso en marzo de este año, parece mil. Hace un montón pareciera, pero sí. no, fue a principio de año, sí. Fue a principio de año. Se vino gestando desde el año pasado. Exactamente. Sí. Y ahora vamos a tener el próximo, que se va a hacer en el noroeste argentino, particularmente va a tener su sede en Chaco, y que trata de convocar a las provincias del noroeste como Corrientes, Misiones, bueno, todo por allá. La idea es justamente que puedan acercarse esas miradas, puedan acercarse esas vivencias, porque también el hecho de hacer un congreso de educación en la ciudad de Buenos Aires también nos predispone a abrir a otros espacios que no sea siempre esto del porteñocentrismo, ¿no? Sí. Después, si me permiten, sigo con 3 puntitos más. Esto que ella reflexionaba sobre la inmediatez en la comunicación me parece vital. También hablar de la crisis también es hablar de esto, de que si un chico o chica está todo el rato con el celular o su comunicación es en función de esta inmediatez, de lo que comen de manera rápida, porque todo el tiempo vivimos apurados. Sí, la tecnología vino a instalarse en el aula y a cambiar un montón las maneras en las que se dan los roles también, ¿no? En cuestión de que, bueno, la atención es mínima, esto que decía un poco Gloria, esto que decía también Albert del tema de que cuando antes ibas a la escuela, el papá lo pasaba mal, el alumno, porque el papá volvía a la casa y decía, mira, la maestra me dijo esto y esto y esto. Bueno, ahora en muchos casos se dio o se sigue dando que lo pasa mal la docente. Bueno, es como que se cambiaron los roles también, ¿no? También es eso, ¿no? Como poner en crisis algo es también decir, che, esto no está bien. Porque digo, no está bien que el piba la pase mal. O sea, nadie va a una institución, o esperemos, que nadie vaya a una institución, esperemos, incluso digo las penitenciarias, para pasarla mal. Uno espera que en esa institución pueda ser una herramienta para una mejor sociedad, ¿no? Y sin embargo me parece que poner en crisis que antes la pasaba mal el pibe y que ahora la pase mal los docentes también es poner en crisis, che, ¿qué nos pasa con que no podemos tomar como identidad o un sujeto de identidad y de derecho aquel niño, niña o joven que va a la escuela, ¿no? Claro. Y me parece que ahí eso de la inmediatez en la comunicación es algo que también pone al docente, a la docente, a pensar cómo hace para formarse en esa nueva pedagogía de la inteligencia artificial, Sí. ¿no? Porque es como todo el combo entre la inmediatez, lo rápido, lo resuelto y cómo hacer para que ese sujeto termine siendo un sujeto crítico de una sociedad y, como decía Glo, no alguien que esté preparado para recibir órdenes, sino alguien que esté preparado para poder tener inventiva, para poder tener una voz, para poder tener una salida distinta a la que se ve. Porque la realidad es que cuando uno cree que va a la escuela, no es a repetir, ¿no? Claro. No va a repetir un libro, a repetir la lección. Va a formar un sujeto que va a habitar una sociedad en un futuro del cual va a ser parte y que va a llevar a esa sociedad. Sí, ¿no? que tiene mucho para decir porque los chicos, la verdad, hoy en día tienen muchísimo conocimiento, retomando un poco lo que decía Gloria, el tema de que el conocimiento ya no es impartido por una sola persona. De hecho, ahora se abre el juego y se dispara con algo, una pregunta, y los chicos todos tienen conocimiento. Y alguno te sale con alguna experiencia, alguno te cuenta, no, en mi casa pasa esto, en mi casa no, o lo que sea.
y entre ellos, bueno, eso es lo más rico que tiene la situación educativa dentro del aula y que sigue siendo, y para mí va a seguir siendo. Pero el conocimiento ahora ya no lo tiene el docente de manera exclusiva, porque los chicos miran un video de YouTube y saben cómo hacer una germinación. Antes en el colegio te enseñaban a hacer la germinación. Ahora no hace falta esto. Entonces, y cómo el conocimiento ya deja de ser ese concepto de la palabra autorizada, cuando en realidad el conocimiento más enriquecedor es ese que sale de la experiencia de uno y de otro y el conjunto creativo la colectivo, construcción, claro. ¿no? Sí, Esto sí. es un poco, y me parece que está bueno pensarlo desde ese lugar también, y caemos otra vez en la misma. Está todo muy bonito, pero si no hay presupuesto es medio Sí, difícil claro, por también supuesto. pensar muy bonito la pedagogía de las inteligencias artificiales. Entonces, como nuevamente nos volvemos a poner un poco ahí medios tediosos, combativos, pero bueno, es cierto que necesitamos que no veten justamente ningún tipo de presupuesto y Claro. tampoco el presupuesto de las universidades, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. No sé, Albert, si querías sumar algo más. No, quería Ah. agarrar el micrófono, pues hace Ah, media perfecto. hora que está ahí, lo Sí, tienen. es como que un tenis estamos haciendo ahí con Sonia. No, bueno, Gloria también intervino, hizo varias acotaciones. Así que no seas tan malo, Albert. Bueno, No, pero Eh, larguen un poco. sí, Así largamos, arrancamos con la largamos. columna de Claro, sí. jurídicos. Bueno, Porque si no. cerramos con esto, concluimos, pero bueno, dejamos abierta la pregunta en relación a la educación que está en crisis y esto que decía Sonia, ¿no? El tema de lo que se puede hacer, ¿no? Dejamos también abiertas las posibilidades de qué se puede hacer en relación a la educación, que sí está en crisis, evidentemente. Estamos en crisis con la sociedad, entonces inevitablemente la escuela sigue siendo ese espacio donde los chicos repiten. Y bueno, así que vamos a ver que a lo largo de estos programas, en relación al bloque de educación, vamos a ir contándoles un poco qué se hace desde la legislatura, desde el Senado, desde diputados, en relación a este tema que es muy importante y que creo que a todas las familias les preocupa, ya sea porque sus hijos están en el sistema educativo o porque algún nieto, algún sobrino, y bueno, vamos a ir contándoles un poco de qué se trata esto. Bueno, y antes de pasar a la doctora Gloria, con su columna de jurídica, vamos a un tema musical. Son las 8:35 de la noche. Estamos reavanzados en nuestro programa, como dijimos, jueves de 19 a 21. Se pueden acercar, compartir, tomarse un cafecito, un vasito de gaseosa. Nosotros somos, ¿cómo somos? ¿Cómo nos llamamos? CPC por el aire, gracias. No, se me había ido. Somos el Centro Político y Cultural, El Hormiguero, que estamos acá en el barrio de Montserrat. Y este viernes, sábados y domingo tenemos evento. Así que agenden el viernes a las 9 de la noche. Tenemos ahí una batucada, un grupo de samba, una batucada, ¿no? Un grupo de samba, porque se está llevando el inicio al juicio a Bolsonaro, así que los compas de Cosa Mandinga va a estar acá tocando 21 horas, hasta las 12 y después poco de música, bailar, tomar, comer. Sábado, 20 horas, tenemos nuestra peña con artistas tango, folclore, solistas del rock nacional y la presentación de los compas de Estampa Peruana, que son una escuela de danza peruana en Argentina desde 1992, creo que están. Y el domingo, como para terminar el fin de semana, a las 5 de la tarde tenemos el encuentro de las compañeras y compañeros de BIMAS Argentina. Así que va a haber banda, juegos, sorteos y demás, también para pasarlo lindo. Ese es de 17 horas a 21 horas más o menos. Es tempranito el domingo, que el lunes hay que ir a laburar de nuevo. Así que bueno, continuamos acá y vamos a darle el paso ahora a la compañera Gloria, que nos va a hablar de derechos y justicia en esta oportunidad. ¿Derecho bancario? Derecho del consumidor. Ahí va. Y en este caso va a ser sobre estafas bancarias. Bueno, voy a hacer algo como muy sencillo, un par de ejemplos de
cosas que le pasa a la mayoría, porque es bastante común esto. Cuando te llaman por teléfono o por un mensaje de WhatsApp o por un mail, terminas cayendo en una trampa y terminas dando tus datos personales, tus claves bancarias y te terminan vaciando la cuenta o sacándote un préstamo preaprobado de millones que te enterás cuando te empiezan a descontar la cuota. O sea, Vos claro. sabés que el otro día me pasó algo así, me llamaron por teléfono para decirme que la empresa de teléfono quería convalidar mis datos. Mira. Y que yo se lo tenías que dar. Y le dije, sí, dale, que me lo mande por la app, le dije. Claro. Bueno, te diste cuenta. Bueno, hay gente, sobre todo la gente mayor, por ahí es más fácil que caiga. Y bueno, y desde que empezó, cuando tuvimos la pandemia, ahí se multiplicaron estos casos de estafas bancarias, porque ahí obligatoriamente fue todo online. Antes éramos bastante reticentes del online y íbamos personal, aunque nos decíamos hágalo online, íbamos igual personalmente. Después con la pandemia fue obligatorio y ahí se multiplicaron exponencialmente los casos y bueno, y eso continuó. Esto es a nivel mundial, no es solo acá. Los estafadores son muy creativos y siempre están encontrando la manera diferente de atrapar, de pescar al distraído. Y los que mayormente caen es que la gente por ahí adulta, o sea, de tercera edad, los mayores, sí. No, dijiste los estafadores y me sonaba así como cierta gente en mi cabeza, pero bueno. Bueno, entonces, paso a dar algunos ejemplos así sencillos. El otro día estaba escuchando la radio y alguien decía de una señora en Mar del Plata que estaba buscando trabajo y por Instagram o por Facebook apareció la propaganda de la empresa Shane que estaba tomando personal para trabajar online desde tu casa. Bueno, esta persona es jubilada, el poder adquisitivo en los últimos tiempos está súper caído, entonces se anotó. Y bueno, le pidieron que bajara una aplicación y para que ella diera todos sus datos y qué sé yo, le dijeron que estaba contratada, todo. Con esa aplicación, los estafadores pueden ver tu celular o tu compu, pueden ver la pantalla y ahí te van indicando todo lo que tenés que hacer hasta que entras a tu cuenta y le transferís todo. O sea, vos no te das cuenta que estás haciendo eso, pero bueno, las indicaciones que te van dando te terminan llevando a tu cuenta y a transferir todo tu dinero. Ellos seguramente la excusa es que necesitas una cuenta bancaria para que te depositen el sueldo. Obviamente te hacen todo el cuento necesario. Y la persona no se da cuenta hasta que terminó de entregar todos los datos, que se quiere contactar por el mismo medio, no le contestan, y ahí cae y controla sus cuentas y se da cuenta que no tiene nada y que encima tiene, además de que no tiene un mango de lo que ella tenía, le sacaron un préstamo preaprobado y de millones. Entonces, bueno, ese es el gran problema. Después, tengo un amigo que casi le pasa lo mismo por Telepase, que tenía un descuento. Si querés acceder a un descuento, llama a este 0800, llamó, le devolvieron la llamada, el mismo cuento, que baje la aplicación. No siempre es así, pero bueno, si no, es a través de un mail, supuestamente de tu banco. Cliqueas en el enlace y te dicen tenés que revalidar tus datos porque, no sé, por control del sistema. El verso que se te ocurra. Otro verso le pasó también a un amigo de la Policía Federal que tenía audiencia testimonial en no sé dónde y para tal fecha, qué sé yo. Vos ves policía, audiencia, no sé, todo datos súper que te producen como cagazo. Entonces... y para mayor información, cliqué. Donde cliqueaste, fuiste, marché preso. Te entraron a tu cuenta porque es como que habilitas a que entren a tu computadora y buscan todos los datos necesarios que tenés anotados ahí. Sí, eso que juegan también no con la inmediatez, ¿no? Con Sí. esto que decíamos hace un rato. Porque yo recuerdo cuando me llamaron me dijeron, no, en media hora tenés que convalidar, porque si no, el sistema te da de baja. Exacto. Y uno vive apurado y vive atolondrada, o por ahí la realidad es que estás en otro y Sí. te empiezan a decir esto, ¿no? Policía Federal, juzgado, convalide, y vos estás como, ¿a quién? Y enseguida vas para el al lado de decir, no quiero el problema, ¿cómo Claro. lo soluciono? Sí. Y te dicen, acá. Vos cliqué acá. Exacto.
Porque el estafador ya tiene estudiado que la persona cae con dos cuestiones emocionales. El miedo o la alegría de, ay, me gané un premio, ay, voy a tener trabajo, como cosas muy fáciles igual también. Entonces uno tiene que bajar un poco y decir, esto es demasiado bueno, voy a dudar, porque este premio, ¿por qué me lo gané? ¿Entendés? Como te llaman y se ganó tantos millones. ¿Y qué hiciste? O sea, nada, Acá el caer. que no pierde es el escéptico. Claro. El escéptico, el que no cree en nada, acá nunca Ese es el que está más seguro. nunca cae. Dijo Sonia, ¿me dan de baja? Bueno, dame de baja, total. Y encima, Claro. mejor, porque Tal- no tengo que pagar otra cosa. Tal cual. Creo que muchos pensamos así, ¿eh? Sí, y bueno, y la otra emoción es el miedo, esto de tenés una audiencia testimonial por tal delito, se te va a dar de baja, se te va a cerrar la cuenta porque no actualizaste los datos. O sea, todas cuestiones, vos decís, no quiero que me cierren mi cuenta. Entonces, el miedo te lleva a actuar, o la alegría extrema. Son emociones que dejan de lado el tema racional, no te dan tiempo a pensar. Porque si pensás, ya sucede lo que no querés, que te cierren la cuenta, perder el premio, ¿entendés? Entonces como que juegan con esa presión del tiempo. Con eso hay que estar atento. Claro, y lo que hay que tener cuidado es que esto se llama ingeniería social. Ingeniería social Sí. es lo que, en realidad ellos no tienen tanto poder como para sacarte las cosas casi mágicamente. Uno es el que le da toda la información. Desde el caso que vos contabas de que te cooptan para que trabajes, por lo tanto, instalaste programa y Sí. demás, te van guiando, te hacen sniffer, se llama ese programa, te snifean, sniff creo que es oler. Entonces, eso significa que te rastrean todos los datos que metiste en las últimas 24 horas y te sacan claves y demás. Pero, como decías, la persona mayor que de pronto te convalidan diciendo, te llamamos del ANSES porque si no vas a perder el beneficio de tener. Y uno se asusta, porque te agarran desprevenido, no sabes hasta qué punto es real. Ahora, ¿cómo estará aceitado? Bueno, vos no dirás qué tenemos que hacer, pero ¿cómo está aceitado este tema que desde algún lugar las tarjetas de crédito, cuando te hacen compras y uno no sabe, con una denuncia, creo que es en la comisaría y denunciando los gastos, desconociendo los gastos, a los 30 días te devuelven todo el dinero, ese ¿no? es otro caso, es parecido, no es el de las estafas bancarias donde la persona termina entregando los datos, es otro, pero bueno, igual es válido. En los casos estos que yo contaba, el banco lo primero que te dice, bueno, usted entregó los datos, entregó las claves y usted sabe que no tiene que hacer eso, entonces el banco no se hace cargo. Es lo primero que dicen. Ah, no se hacen cargo. O sea, Es distinto al caso tuyo, que vos decís, a veces con la tarjeta de crédito responde distinto, porque primero que con la tarjeta no te sacan el préstamo preaprobado. Y la tarjeta, cuando vos tenés, la ley de tarjetas de crédito dice que vos tenés 30 días para como oponerte si hay un gasto que no es tuyo. Entonces eso se abre a prueba. Pero bueno, ya la ley de tarjeta de crédito tiene ese procedimiento, digamos, que es distinto a estos casos que sin tarjeta de crédito les pueden vaciar la cuenta, sacar un préstamo. En realidad los préstamos preaprobados generalmente lo tiene toda persona, que ustedes por ahí lo tienen y ni saben, que tiene un ingreso fijo. Cobras tu sueldo, cobras tu jubilación. Cuando tenés algo todos los meses, un ingreso, el banco te da un préstamo preaprobado que ni pediste, pero sí, lo tenés. Y lo llamativo de eso, vos fíjate, en los lugares de conglomeración de gente laburante, llámese ONCE, Constitución, aparecen estos lugares como Crédito Ya, un montón de financieras. No, solamente con recibo de sueldo te dan lo que sea. O sea, sin garantías, es increíble. Bueno, porque se supone que la gente trabajadora es más cumplidora. Como estadísticamente es más cumplidora, va a cumplir eso y bueno, es como que, claro, hasta sin recibo te dan a veces el préstamo. Y eso nos abre a otro concepto que estuvimos charlando acá cuando se dio acá dimos charlas también hacemos eso. Tuvimos una formación sobre deuda en general, no solo deuda externa, no solo FMI, sino deuda en general. Y una de las cuestiones que se hablaba era de esto, ¿no? Del concepto
de cómo se financia la vida, y como decía Alberto, en esos lugares en donde realmente te viene bien que en definitiva tengas un crédito preaprobado. ¿Cómo es el concepto? Financiarización de la vida. Todo pasa Claro. porque ya necesitas el crédito. Si vos tenés que, en este caso, tenés que pagar el gas, lo tenés que pagar mañana. Y los créditos que te dan, sobre todo las plataformas, las billeteras virtuales, es que sí, te dan el crédito y lo tenés que pagar en una semana con una tasa Altísima. altísima. Entonces, por eso Claro. es como que todo el tiempo, y eso te lleva también a tener que buscar un trabajo extra, algo de rápido, como Trabajos en negro, claro. exactamente. Sí, sí, absolutamente. Y para las fintech o estas financieras, ellos asumen el riesgo de incluso de que esta gente sin recibo no les pague porque los intereses son tan altos que con lo que ya le cobraron a un montón de gente, bueno, ese riesgo de que uno no te pague no pasa nada. De todas maneras, ya digo, hay como un estudio social que dice que la gente pobre, humilde, es la que más se pone al día cuando pide préstamo, o sea, que hay otro tipo de cliente que por ahí está mucho mejor y que por ahí no puede pagar por algo y deja de pagar y listo, digamos. Los evasores sabemos qué cara tienen. Bueno, ¿viste? Bueno, entonces volviendo al tema de los casos de estafas bancarias, ¿qué se puede hacer? Hay un par de tips, pero más allá de, yo ahora los digo, pero más allá de poner el foco en el cliente que fue el estafado, también quiero poner el foco en los bancos, que son los responsables de que todo tipo de transacción sea segura y que no cumplen generalmente con eso. Entonces, por eso pasan tantas estafas todo el tiempo. Y el gran tema es que no todo el mundo hace el juicio, porque el banco lo primero que te dice, bueno, usted entregó las claves, esa es la excusa, la primera excusa. Y la gente realmente asume eso como cierto, sí, yo entregué las claves, es mi culpa, listo, ya está, el banco no tiene nada que ver. No, el banco tiene todo que ver, porque el banco es un profesional en lo que hace. Entonces tiene que dar seguridad en lo que ofrece. Además es el depositario de todos los sueldos de todos los trabajadores que están en blanco, de empresas, o sea, es como que tiene un compromiso y una función social súper importante. Entonces no puede hacerse el tonto, bueno, no. O sea, tiene un montón de herramientas para controlar que estas cosas nos pasen y no las utiliza. Qué bueno ese concepto, ¿no? Es un profesional en lo que hace. Me parece Sí. que está bueno que podamos como ir poniéndole esa mirada y esa cara a quien en definitiva después termina cobrándote, porque para el caso te terminan cobrando el préstamo que te preaprobaron y como decíamos hace un rato, quizás algunas medidas de seguridad que son propias de cualquier tipo de operación pudieran ser vistas o llevadas adelante en estos momentos en que de repente y sin ningún tipo de aviso uno dice, bueno, che, me pido un préstamo preaprobado, no sé, a las 3 de la mañana. Es como medio un poco raro. Exacto. O el fin de semana. Sí, sí. De hecho, o sea, el Banco Central, que es el ente regulador de todos los bancos, saca regularmente comunicaciones para que los bancos vayan controlando este tipo de cuestiones que sean de público conocimiento. Todo tipo de cuestiones o problemáticas, el banco tiene, y lo hace, tiene como un control de qué defectos hay en las transacciones, qué problemáticas. Todo eso lo tiene que informar al Banco Central y el Banco Central es el que controla todo esto. Por lo menos en teoría, ¿no? Y es el que le saca comunicaciones y le dice, usted tiene que conocer a su cliente, si su cliente no hace transacciones el fin de semana, ojo, si su cliente hace las comunicaciones desde determinados aparatos, determinada computadora, determinado celular que tienen una dirección de IP. Entonces, usted sabe de dónde se está pidiendo esta transacción de transferencia de fondos. Eso en derecho laboral, ¿no? Como acá si me aportás también, digo, el derecho laboral tiene que ver con eso de la carga de la prueba, ¿no? Como Exacto. Es como, ¿quién tiene que probar que justamente eso no es verídico, no es legítimo, para decirlo en mejor término, ¿no? Como, ¿quién es el que tiene que probar? ¿El cliente que ha sido estafado, robado o mismo le han robado el celular? ¿O aquel que tiene las mejores condiciones
para poder acreditar que eso no era lo lógico de ese tipo de creación, Exactamente, ¿no? sí, tanto en derecho laboral como en derecho de consumidor, la parte en peores condiciones o en inferiores condiciones para probar es la que está más protegida. Entonces, en este caso, el que tiene que probar es el banco. De todas maneras, bueno, un paso básico que tiene que hacer la persona que tuvo una estafa, o sea, siempre denunciar al banco, si se dio cuenta que dio los datos de las tarjetas, darla de baja, tiene que pedirlo y avisar lo que pasó e ir a hacer la denuncia a la policía, y si hay fiscalía de delitos informáticos, a esa fiscalía que es la especialista en estos casos. Esos son los pasos absolutamente básicos. Anotar por cómo se comunicó al banco, si fue por teléfono, dejar, anotado a dónde te comunicaste, la hora, si fuiste personalmente. Es más, generalmente después vas a ir personalmente a ver qué pasó. El banco es revueltero generalmente, no siempre, y te dice, bueno, en 30 días le contestamos. El tema es que muchas veces pasan los 30 días y dice, no, bueno, se comprobó que usted entregó los datos, entonces no nos hacemos cargo. Así es el tema. Claro. Y ahí tenés que judicializar. ¿Por qué? Porque el consumidor tiene la ley de defensa del consumidor que lo protege, que es de orden público. Eso significa que no puede dejar de lado la ley, no se puede dejar de lado por las partes. O sea, no puede una de las partes, que es el banco, decir, no, yo no me hago cargo. No, la ley dice que tu servicio tiene una responsabilidad objetiva. Es decir, que va a cubrir cualquier servicio riesgoso. Si a mí me produjo este daño, que me vació la cuenta, que me sacó un préstamo que no quería, y ¿es riesgoso o no es riesgoso el servicio? Lo es. Por lo tanto, este servicio tiene una responsabilidad objetiva. Va a responder siempre, siempre tiene que responder. Así que bueno, eso es más o menos. Después, como tip para el cliente, cuando pasen cosas como para asegurarse de que no le pasen ciertas cosas, bueno, te llegó un mail, si es del banco, fíjate que tiene que decir tu nombre, dirigido a vos personalmente, no señores, como así en forma genérica, porque los mails genéricos no son generalmente del banco. El banco te habla a vos con tu nombre de cliente. Por otro lado, poner el mouse sobre donde te llegó el mail, sale la dirección, una URL se llama, y en vez de contestar, por ejemplo, en este caso de mi amigo que le llegó de la Policía Federal, me preguntó qué hacer. Yo digo, no, mira, pon el mouse, fíjate qué dirección te sale, anótala y anda afuera por Google a la dirección de la Policía Federal y fíjate si coinciden. Si no coinciden, cerrá, elimina ese mail porque es una estafa. Lo mismo si te llega un mensaje de texto, fíjate si es YPF, festeja su aniversario, fíjate bien la foto, si hay una diferencia de una letra, que me llegó a mí uno, YPF, y había una letra o un color distinto, ya lo eliminás, o sea, y no te enganches en ilusionada de esos premios no, porque ahí es donde te enganchan, digamos. O sea, esas cosas básicamente. Después otra es cuando usás Wi-Fi públicas, no hagas transferencias. Usala para otras cosas, pero no para meterte a tu cuenta de banco. Bueno, cuando hagas transacciones que siempre sean de redes seguras. Y bueno, esto como básicamente, y siempre debe responder el banco, que la gente no se quede con lo que le dice el empleado del banco, no, aunque haya pasado el periodo de investigación de 30 días del banco, no. Anda, hace la denuncia, anda a un abogado y que se inicie la parte judicial porque debe responder el banco, porque es responsabilidad objetiva por el servicio riesgoso que es esto de las transacciones. Más hoy en día que es todo online, digamos, la protección de datos debe ser prioridad para el banco. Y aparte, cuando recibamos un mail que pueden copiar absolutamente el logo del banco, todo, Sí. siempre fijémonos en la dirección donde viene ese mail, porque del arroba para adelante pueden poner Banco Ciudad, lo que sea, pero después del arroba, eso es difícil copiar porque los servidores, los nombres de servidores, le ponen cualquier cosa y ahí nos damos cuenta que proviene de cualquier lugar menos del banco. Siempre después del arroba.
Sí, siempre ante la duda vos googleá por separado. Si te llaman del banco y a vos dudás, cortá y llama vos al banco por otra línea, no con esta llamada, ¿entendés? Siempre cortá, no, si apenas dudás o te sentís como presionada, no, cortá esa llamada y vos llama a tu banca, vos llama a ANSES, vos llama a la policía, ¿entendés? También recordar, ¿no? Digo, porque uno se pone en esa inmediatez de la comunicación, de que te apuran y te dicen Sí. ya y qué sé yo, y realmente tanto las telefónicas o ANSES te dicen, la telefónica que te quiere vender un producto te taladra la cabeza. Esa, por más que vos le cortés, te vuelve a llamar. Entonces esa es como que no está apurada. Yo digo siempre, si es muy amable, muy cordial y hasta con un acento medio latinoamericano, ¿viste? Del call center, Sí. ese puede ser de alguna telefónica. Si ya te apura, y yo me río mucho porque cuando te llaman yo los jodo, ¿viste? Entonces como que se empiezan a poner agresivos, medio violentos, y les Sí, digo, no, sí, es sí, mentira, eso no son, porque Exacto. los que están laburando tienen que ser cordiales porque te tienen que vender el producto. Y lo mismo sucede cuando es a la inversa, cuando vos decís, llama a este número que es el número del banco. Mentira. ¿Cuántas veces vos querés llamar al banco y te pasan con la Sí. operadora, que te pasa con el interno, que te pasa con el sector y nunca te comunicas? Entonces, como, Absolutamente. Sí. también hay un punto de lógica de cómo el servicio no personalizado que brindan es imposible que de repente te brinden un servicio totalmente personalizado. Y acá quiero meter una anécdota de una compañera que me contó, me preguntó, me dijo, che, estoy en duda, te mando un mail, me dice, porque no sé qué onda. Y me dice, servicio judicial de la justicia jurídica. Yo me entré a reír porque le dije, o sea, y parece la casita de la justicia. Es terrible, le digo, después del arroba, ¿qué dice? No sé, me dice, tiene unas letras raras. Claro, nada que ver. El Poder Judicial tiene justamente todo un dominio que es posterior, que es sí, sí. específico, Sí, sí, ¿viste? Ella le digo, no, y era cliqué acá, le digo, ni cliqué. No, eso hay que eliminarlo, ni abrirlo. Pero si tenés la duda, anda a googlear la dirección del servicio jurídico, si hay un teléfono, llama, pero no te metas ahí. O sea, pero siempre tenés eso, pon el mouse arriba y te sale la dirección. Y ahí ya podés hasta anotarla y compararla con la dirección que te sale por Google. Y Gloria, también es importante recordarle a la gente, y para nosotros mismos también, que como consumidores tenemos derechos. Absolutamente. Es como que de un tiempo acá la gente, bueno, primero que no tiene tiempo, no tiene ganas, porque tiene que hacer todo un trámite que es bastante, son burocráticos, por eso son trámites, pero tenemos derechos como consumidor. O Por sea, eso, sí. y ellos se nutren de nosotros, de nuestro consumo. Entonces también plantarse en ese papel de, no, mirá, a mí me estás brindando un servicio, no sé, por ejemplo, también son estafas cuando te cortan internet y vos estás pagando el servicio. También, sí. Te Es cortan una internet manera de estafa, sí. 2 días, 3 días, 5 horas, lo que sea. Vos tenés que anotar el tiempo que estuviste sin servicio. Sí. Y después hacer el reclamo. Lo que pasa es que es esto que decís vos, Gloria, también. A veces no tenés a quién llamar, porque solamente te atienden máquinas. Sí. Pasa mucho con la telefonía celular que no tenés, antes tenías por lo menos, no sé, el ítem número 3 te decía, bueno, podés llamar, espera que te va a atender un operador. Ahora ni siquiera eso. Sí, la ley dice que tienen que tener una persona atendiendo los teléfonos. O sea, la ley dice eso. claro, o sea, te pueden Ok. atender a través de estas maneras automáticas, pero también tienen que tener, no puede ser 100% automático. Ok, bien, Lo que bien, pasa bien. es que como la gente no sabe, no conoce sus derechos, no reclama. Y en estos casos, bueno, justo un vecino me decía que se le corta, bueno, un servicio de internet que Sí. no vamos a dar el nombre, y le digo, bueno, anotá cada vez, porque dice, no, pero yo hago el reclamo por WhatsApp nada más. Y me dicen, o sea, como un mensaje cortito que ya lo van a ver y Sí, bueno. sí, que ya está pero yo, bueno, solucionándolo. Claro, sí, así. Entonces digo, bueno, anotá todo eso y después anda a alguna oficina de defensa Claro. del consumidor, acá la oficina de COPREC en Cava. ¿Dónde queda, Gloria? Acá la ¿Sabés? oficina, Ah, vos estás en no sé provincia. las direcciones, Ok. porque yo vengo de provincia, entonces no sé. Pero bueno, se googlea. Sí, sí. Y Bien. también acá hay asociaciones de defensa del consumidor, Claro. que también podés googlear y podés ir a hacer la consulta gratis. Bien. Asesoramiento gratis Sí. tiene consumidor. Fundamental reconocerse como consumidores
y que tenemos derecho. Básicamente es Absolutamente. eso lo más importante. Ujú. Ir a reclamar los derechos que nos corresponden, porque ellos se están alimentando de nosotros. Como para cerrar, ¿no? Sí, sí, Es sí, importante eso. Sí, hay que tener como la conducta de hacer los reclamos, que quede el antecedente, porque la gente, por no tomarse el trabajo de ir 2, 3 veces, prefiere no, y ahí gana la empresa siempre, digamos. Es que es un poco eso, ¿no? El juego de la gran empresa contra el pequeño individuo es esa posición en la que no te atienden el teléfono, no te atiende una persona. Eso tiene un nombre, se llama incumplimiento eficiente. Ahí va, mirá. Porque incumplir a la empresa le resulta súper eficiente porque incumple con 100 personas y ¿cuántos reclaman? 1, 2. Entonces le resulta eficiente incumplir su contrato porque gana un montón igual, porque aunque le pague el juicio a 2, como 98 no reclamaron, no pierde nunca. Entonces la persona tiene que tener como esa costumbre, que por ahí en los países europeos sí hay más, de reclamar tu derecho. Pero para eso hay que conocer también los derechos. Nos cuesta mucho el control. Nos cuesta mucho el control de aquello que solicitamos, Sí, ¿no? sí, sí. Me parece que en esa línea un poco hablábamos al principio hoy sobre el tema de controlar cuando votamos, qué hacemos después de ese voto. Creo que también con esto, cuando contratamos un servicio, nos cuesta mucho exigir, controlar que se cumpla, ¿no? Y posteriormente iniciar un reclamo si es necesario. Pasa que, como decía Lu, también a veces la falta de tiempo y que uno trata de evitarse los problemas. Entonces, Sí. el reclamar se entiende como un problema. Y a veces es necesario también entender que, como vos decís, ellos se están beneficiando y están ganando a costa de lo que no están brindando y no están pagando, básicamente, ¿no? Sí, es Sí. cultural, absolutamente. Totalmente. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo, No, por favor. fundamentalmente a vos, porque te invitamos a que estés todos los jueves, pero en esta oportunidad sentimos como muy, muy, muy fuerte el agradecimiento por haberte sumado en este programa cero No, y traer encantada. esta herramienta sobre los derechos. Así que si te interesa, te Sí. queremos todos los jueves, así que vamos a ir tirando ahí. Sí, podemos ir viendo todos los derechos del usuario y consumidor para que la Claro. gente sepa y pueda ejercerlos. El que no sabe no puede ejercerlos. O sea, si no sabes qué derecho tenés, Fantástico. así que bueno. Así que muchísimas gracias. No, Y por favor. vamos a un pequeño corte y vamos otra vez con otro tema. Bueno, cerrando el programa, son las 9:07. Estamos acá en Hipólito Yrigoyen 1440, en el Centro Político y Cultural El Hormiguero. Como decíamos al principio, este es un espacio de un programa de radio que vamos a hacer todos los jueves de 19 a 21. Vamos a estar saliendo por YouTube y también retransmitiendo en Soldati, FM Soldati, con los compañeros y compañeras de la radio. Vamos a dar por ser concluido el día de hoy nuestro primer programa cero, porque el jueves que viene vamos a hacer el estreno. Así que... Sí, y queríamos nada, agradecer a... Si podemos dar vuelta a la cámara, bancamos un cachito. Cris, acércate. Bueno, a Cristina, Soledad, María, que si no fuera por María, sería imposible hacerlo. ¿Y quién está? Mati en la técnica, Sonia en la conducción, Lula. la compañera Lula, la doctora Gloria Y a vos. y Albertito, que les habla. Sí. Que se copó con la idea, que se copó con la propuesta y estamos dándole para adelante. Le vamos a concluir con unas palabras que pensamos y tenemos para el día de hoy. Les esperamos este viernes, este sábado, este domingo, el lunes, el jueves que viene y así. Muchas Así actividades. Que nos sigan en las redes también. No empezó la primavera, parece que ya empezó la primavera por el clima, pero cuando empieza la primavera se florece todo. Florece todo. Sí. Bueno, queríamos tomar un momento para decirles gracias. Gracias por el encuentro de hoy, por la escucha atenta, por las risas compartidas, por las dudas, por las ideas, por la entrega.
Lo que hicimos hoy no fue solo ensayar un programa de radio, fue empezar a construir una voz colectiva. Fue mirarnos y reconocernos en lo que tenemos para decir. Fue darle forma a ese deseo que venimos gestando, que el barrio suene, que se escuche nuestra palabra, con fuerza, con alegría, con militancia. Cada intervención, cada gesto, cada silencio tuvo sentido. Porque lo que hacemos desde el compromiso, porque lo hacemos desde el compromiso, pero también desde el amor. Y porque sabemos que la política no es solo trinchera, también es abrazo, también es creación. Gracias por ponerle el cuerpo, la voz y el alma. Esto recién empieza y ya se siente poderoso.